la oveja que enseñó a todos a vencer sus temores. Había una vez en las colinas verdes un rebaño de ovejas. El rebaño vivía en plena armonía, pastando, corriendo bajo el sol y compartiendo cuentos durante las cálidas noches de verano. Todas las ovejas, excepto una, eran ovejas ordinarias, indistinguibles a simple vista. Solo una oveja llamada Anita era diferente. Esta oveja era la más pequeña del rebaño y siempre parecía estar nerviosa y temblorosa. Anita nació con una condición que la hacía más sensible al entorno en que se encontraba, y cualquier cambio, sin importar cuán mínimo fuera, la llenaba de miedo. A pesar de que Anita intentaba encajar, cada brisa inesperada, cada sombra desconocida, cada ruido inusual, provocaba su pánico. Anita se escondía en las sombras del rebaño, luchando con una ansiedad constante. Su temor superior era estar fuera de la vista de las demás ovejas, ya que se imaginaba toda clase de peligros acechando más allá de la seguridad de sus compañeras. Las demás ovejas, aunque eran amigables, rara vez comprendían los temores de Anita. Incluso en ocasiones se reían de ella y le decían cosas como: Anita, solo es un viento. No debes temer a las sombras, Anita. ¿Qué te pasa? Aunque nunca fueron crueles, el valor de Anita y su lucha diaria a menudo se pasaba por alto. En su inocencia, las ovejas no podían entender cómo puede sentir miedo a alguien que ha llevado la misma vida protegida que ellas. Anita a menudo se sentía sola en su lucha, pero también sabía en su corazón que sus temores eran reales. Decidió entonces que, aunque tuviera que enfrentar sus miedos sola, no permitiría que estos miedos controlaran su vida. En su pequeño corazón, una chispa de coraje comenzó a arder, una resolución que demostraría ser una esperanza para todo el rebaño. Con esa chispa de coraje, Anita comenzó a desafiar sus temores, todos y cada uno de ellos. Se aventuró a explorar por sí misma, alejándose poco a poco del rebaño. Experimentó la soledad que tanto temía, la soledad que había imaginado 1000 veces en sus pesadillas. Fue aterrador al principio, pero con cada paso que daba, se daba cuenta de que los peligros que temía no estaban al acecho en cada esquina, que las sombras eran solo sombras y los ruidos eran solo ecos de la vida cotidiana. En este viaje solitario, Anita descubrió muchas cosas nuevas que antes solo podía soñar mientras estaba oculta en las sombras del rebaño. Las mariposas que volaban sobre las flores, la frescura del arroyo a medida que bañaba sus pezuñas, el brillo de la luna en un claro del cielo nocturno. Todas estas milagrosas vistas no se podían apreciar completamente hasta que se experimentaban al borde de los miedos. Mientras tanto, las otras ovejas comenzaron a notar los cambios en Anita. Ella ya no estaba al final del rebaño temblando de miedo. De hecho, estaba explorando más allá de los límites seguros que conocían. Fueron testigos de cómo Anita se transformó de una oveja miedosa a una oveja que se atrevía valientemente a ir más allá. Era una aventurera, y estaban asombradas las ovejas del rebaño. No entendían cómo pudo haber sucedido tal cambio. Anita, habiendo enfrentado y superado sus miedos, decidió compartir sus experiencias con el resto del rebaño. Les contó acerca de las maravillosas cosas que había visto, los sonidos que había escuchado y las emociones que había experimentado.
Su voz transmitía una confianza que antes no se podía encontrar en ella. Al principio, las otras ovejas se sorprendieron e incluso algunas se rieron, pensando que Anita estaba exagerando e incluso mintiéndoles. Pero pronto se dieron cuenta de que Anita hablaba con sinceridad. Con cada nuevo amanecer y cada nueva luna, empezaron a notar cambios en su comportamiento. Unas pocas se atrevieron a seguir a Anita en sus expediciones, enfrentando también sus propios miedos en el camino. Otros simplemente se sentaron y escucharon mientras Anita compartía sus experiencias, admirando su coraje y extraña sabiduría. Pronto, la valentía de Anita contagió a todo el rebaño. Las ovejas que antes se quedaban en el refugio seguro del rebaño, ahora se aventuraban más allá, probando por sí mismas las experiencias y descubrimientos de Anita. La oveja que una vez fue la más temerosa, ahora era la más valiente del rebaño. Un día, un lobo feroz, hambriento y despiadado, atraído por el dulce olor de las ovejas, se infiltró furtivamente en la idílica colina donde pastaba el rebaño. El lobo era una criatura temida que solo era mencionada en susurros entre las ovejas y en los terroríficos cuentos que se contaban al amparo de la noche. Guardianes de la sabiduría del rebaño, los viejos hablantes contaban con voz temblorosa de cómo los lobos, con sus brillantes ojos amarillos y dientes afilados, cazaban a las ovejas desprevenidas. Un sutil olor a peligro se apoderó de las ovejas, perforando la insignificancia de su pacífica cotidianidad. El rebaño entró en pánico total. El terror se manifestó en los ojos ensanchados y las expansivas narices, y en la estampida ciega para alejarse del lobo era un caos de gritos y llamadas a los perdidos. Un ciclo de miedo y desesperación empezó a envolver el tranquilo paisaje de la colina de las ovejas. En medio de este caos, Anita sintió un miedo atroz, pero también una repentina calma. En lo profundo de su ser se levantó el valor que había cultivado al enfrentar sus temores previos. Recordó las noches solitarias y los terrores imaginarios que había conquistado, y recordó que el miedo solo aumentaba cuando permitía que el miedo la dominase. Esta vez tenía que enfrentarlo. Con determinación, Anita se separó del grupo en huida y se puso frente al lobo. El lobo, viéndola desafiantemente plantada en su camino, vaciló por un momento. El lobo, criatura de la astucia y de la fuerza, nunca había sido desafiado por una pequeña y temblorosa oveja. La duda se reflejó en sus brillantes ojos y perdió el impulso de atacar por un instante. Valiéndose de ese instante, Anita pegó un grito tan fuerte como pudo, una llamada que reverberó a través de las colinas, llegando hasta los oídos de los granjeros. Reaccionaron al instante corriendo hacia el lugar de donde vino el grito, con perros y palos en mano. El lobo, alarmado por el ruido y la aparición de los hombres, salió corriendo, alejándose del rebaño, alejándose de la pequeña oveja que se atrevió a desafiarlo. Los granjeros y el resto del rebaño volvieron a la colina para encontrar a Anita en pie y firme y digna. Anita, la tímida oveja, a la que antes le asustaba hasta su sombra, había salvado el día, defendiendo su rebaño del temido lobo. Las palabras de admiración llenaron el aire mientras la pequeña oveja se convertía en su héroe. Con el amanecer de un nuevo día, tras la confrontación con el lobo, las ovejas comenzaron a mirar a Anita con nuevos ojos.
Ya no era Anita, la pequeña y temblorosa oveja, la cobarde oveja, la pequeñita, la miedosa, sino que Anita era la valiente y firme defensora del rebaño. Su valentía y coraje habían salvado al rebaño, y a su vez había cambiado la forma en que las demás ovejas la veían. La animación y los relatos de la noche anterior se desvanecieron con el sol, pero lo que quedó fue la sensación de esperanza que infundió un nuevo espíritu de coraje en el rebaño. Las ovejas que siempre habían tenido miedo del lobo y todo lo desconocido, por fin se sintieron capaces de enfrentar a esos miedos. Anita, sintiéndose realizada y feliz, continuó con sus viajes y aventuras fuera del rebaño. Aún así, todavía tenía miedos, pero eran miedos que ya no la dominaban. Se había vuelto más fuerte y más valiente, capaz de manejar cualquier cosa que la vida le presentara. Las demás ovejas, inspiradas por Anita, también comenzaron a explorar más allá de los límites del rebaño. Los temores que una vez fueron limitantes, ahora se veían como aventuras, llenas de experiencias y descubrimientos emocionantes. Finalmente, entendieron que cada miedo superado era una fuerza ganada, una lección aprendida. La oveja que había vivido con más miedo, ahora se había convertido en el faro y la inspiración de todas. No solo para vencer sus miedos, sino también para plantar cara a la adversidad, para explorar lo desconocido y para aprender a disfrutar realmente de la vida en toda su plenitud. El cuento de la oveja que enseñó a todos a vencer sus temores es una metáfora de nuestras vidas personales. Todos enfrentamos nuestros temores y ansiedades, algunos más grandes que otros, pero siempre hay algo que nos impide avanzar y vivir nuestra vida al máximo. Anita, la oveja temblorosa, inicialmente vivía una vida restringida por sus miedos. A pesar de sus desafíos, su determinación de superar sus miedos y su voluntad de explorar más allá de sus limitaciones, la condujeron a descubrir la belleza que se acechaba más allá del umbral del miedo. Anita adquirió sabiduría y fue fuente de inspiración para todo el rebaño. El cuento nos enseña que incluso los temores más profundos pueden ser vencidos con valentía. La historia de Anita nos dice una cosa muy clara: los miedos son reales, pero también lo es la capacidad de superarlos. El viaje para superar nuestros miedos puede ser incierto y espantoso, pero es un viaje que al final traerá la recompensa más grande, la liberación. Nuestros miedos a lo desconocido, al igual que los miedos de Anita, están en nuestras mentes. Si nos negamos a permitir que estos miedos controlen nuestra vida, podemos avanzar y explorar más allá de nuestras limitaciones. La transformación de Anita también es una representación de la resiliencia humana. A pesar de su miedo inicial, ella no se rinde. En su lugar, se fortalece, persevera y finalmente se enfrenta a sus miedos, demostrando que no importa cuán grande sea el miedo, la valentía siempre puede superarlo. En nuestras vidas, todos tenemos nuestras propias sombras desconocidas y ruidos inusuales. Estos son los miedos y las dudas que nos retienen. Como Anita, debemos tomar la decisión de enfrentar nuestros miedos, afrontar nuestras inseguridades y seguir adelante. Solo así podremos descubrir nuestras verdaderas capacidades y potencial. Además, Anita también nos enseña acerca de la empatía y el poder de las historias. Las ovejas al principio no entienden a Anita ni pueden relacionarse con sus miedos.
Pero a medida que Anita comparte sus experiencias y crece en valentía, las ovejas comienzan a entenderla y a admirar su coraje. En nuestras vidas podemos a menudo sentirnos solos con nuestros miedos e inseguridades, pero al compartir nuestras historias y experiencias, podemos encontrar consuelo y fortaleza, e incluso inspirar a otros. La historia de Anita es al final un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene la capacidad de superar nuestros miedos. No es un camino fácil, y habrá muchos obstáculos en el camino, pero con determinación, resiliencia y valentía, todos podemos enfrentar nuestros miedos y enfrentar la alegría y la libertad de vivir sin restricciones, de vivir sin limitaciones.